Que la mamá de don Abraham falleció, entonces don Abraham siempre quiso llevarlo para que diera una palabra, para que lo conociera. Ella muchas veces lo pidió que fuera allá hasta el último día, así veía el pastor. Y nosotros como todo buen colombiano, acostumbramos a pedir un poquito de tiempo. Me vino a la memoria alguien que estaba hablando del rapto de la iglesia, de presentarse delante de Dios, y dijo, fue el japonés que dijo esa palabra, y dijo, cuando lleguen los latinos, espera un momento que los latinos ya vienen, espera un momento, porque es que nosotros siempre pedimos plazo, y eso le pasó quizás un poco a don Abraham, no lo llevó al pastor cuando estaba la señora viva, pero bueno, gracias a Dios que ella partió con el Señor, porque caminaba con el Señor desde bien jovencita, creo yo. Y entonces dijo que entonces le hicieron ir a Villavicencio, creo que es eso. Entonces por eso le hice que hicieran esta pregunta, ¿no? ¿Dónde está el pastor? Y está haciendo la tarea. ¿Por qué está haciendo la tarea? Para que podamos entender por qué estoy diciendo esto que parece chistoso, vamos a Mateo 28, 18 al 20. 18 a 20. Mateo 28, del 18 al 20. Amén. Y leemos la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quizás muchos han leído este pasaje, muchos lo hemos leído. De hecho, siempre nos lo enseñaron desde que empecé a caminar con el Señor. Se llama la Gran Comisión, ¿cierto? Dice, pero los 11 discípulos, estoy leyendo desde más atrás. Sí, desde el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado que fueran. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, ¿no? Esto pasó ya cuando había resucitado, por eso dudaban. No puede ser que si lo mataron, ¿cómo se le ocurre que aparece hablando otra vez? No, imposible. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Por eso les dije que el pastor está haciendo la tarea, porque él dijo, esta es una oportunidad grande que Dios nos da, aunque la noche dudó un poco, le molestó porque las cosas no eran así como se las había planeado, entonces lo hicieron ir solo, y usted sabe que por la discapacidad, solo a una ciudad donde no lo conocen, es un poco duro, pero sin embargo le pidió dirección a Dios y se fue, ¿no? Fue a hacer la tarea, que Dios nos encomendó. Voy a hacer otra pregunta, que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio para ustedes? ¿Qué es el Evangelio para nosotros? ¿Qué será? Buenas y nuevas, buenas noticias. ¿Y para quién serán las buenas noticias? Para todos, ¿cierto? Hay veces que nosotros, o a mí personalmente lo digo, yo era una persona que me gustaba tomar, me gustaba fumar poco, ¿no? Pero sí me gustaba el desorden, me gustaba la grosería más que cualquier cosa. Y asombroso es cuando una persona me dice, pero este man no es el mismo, ese man era re groserísimo, y era tan cegado que estaba yo, que yo no creía que era así. Yo no creía que era así, sinceramente. No, pero tanto, no creo.
Y impresionante. Y verdaderamente, claro, Dios empieza a cambiarlo a uno cuando llega el Evangelio a la vida de uno. Resulta que de pronto muchos no conocen, algunos conocen la historia mía de cómo llegué al Evangelio, y yo no estaba, como dicen muchos, no, yo estoy bien, no mataba, no robaba, no le hacía mal a ninguno, pero por una situación que estaba viviendo con una mujer, estaba muy enferma ella, y ella sí necesitaba de Cristo, supuestamente yo no, ella sí necesitaba, yo no, y estaba re enfermísima, que le habían hecho un trabajo de hechicería, y ¿qué? Y alguien le dijo, deje de gastar plata, yo sé quién la sana, sin dinero. Resulta que yo llegué de un viaje, Dios es infinitamente bueno. Yo me había apartado de ella y llegué un martes y yo empecé a charlar y pum, y me dijo, no diga groserías, que aquí en esta casa ya no se dicen groserías. Y para mí fue chocante, porque cuando uno acostumbrado a algo, le molesta que le reprochen lo que le gusta, ¿cierto? Y entonces dije, bueno, esta noche tengo una reunión y resulta que vamos a ir una reunión con los pastores, y bueno, fuimos allá y yo me sentía como más con leche, hicieron un círculo ahí, y cuando empezaron a ministrarle y tal, dijeron, ¿qué él siente? ¿Qué es lo que tiene? Es que me pasa esto, me siento morir, me siento que me duele aquí, muchas sentía demasiadas cosas, y cuando dijeron, ya sabemos qué tiene, dije, bárbaro. Donde quiera que íbamos, le decían lo mismo, donde los brujos, ¿no? Dije, esto también adivinan, bárbaro. Pero le dijeron así es porque sabía que estaba atada por demonios. Y bueno, en fin, a través de eso llegué, el testimonio es demasiado largo, no puedo, la enseñanza no es esa. Y resulta que a través de eso, Dios permitió que yo conociera de Dios. Cuando me dieron esta buena noticia, para mí no fue tan buena, porque me dijeron, le gustaría que lo visitáramos a la casa, le visitaría a conocer de Cristo, y yo dije, Dios mío, no, ¿qué van a decir? Yo le dije que sí para salir del paso, ¿no? Y yo sé cómo me le escondo allá, y claro, y así fue, listo, me tomó los datos y toda la cuestión, y a raíz de eso, en resumidas cuentas, empezaron a hacer célula en la casa y yo resulté asistiendo, porque no me podía ya esconder. A mí yo que soy de buen apetito, el hambre, puedo decirlo, que el hambre me ayudó a conocer más rápido de Dios. ¿Por qué? Porque yo llegaba de trabajar en las tardes y resulta que ay, Dios mío, y el martes está ese carro ahí con los evangélicos. Resulta que, claro, entonces, como por 2 veces me escondí. Después ya tenía mucha hambre y dije, no, yo qué de malas, ¿a mí qué me va a obligar a que me vuelva evangélico? Bueno, es como si me han venido. Hasta que entré y empecé a escuchar la palabra, y como yo tenía otro concepto de que pues, era, quién sabe, un exorcismo que me iba a hacer. Entonces, pues claro, yo no asistía por eso. Y cuando dije, pero esto no tiene nada de malo, empecé a escuchar. Y lo más tremendo es que me empezó a gustar. Entonces empecé a asistir. Pasado el tiempo, me encuentro yo con una señora otra vez y ya se había apartado de Dios, volvió a fumar, volvió a tomar. Me echaba la culpa en cierta forma a mí porque me había apartado de ella. Esas son las mentiras más grandes que puede ser una persona. Porque la Biblia dice que ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada. Entonces, este es el Evangelio. Nosotros tenemos encomendado, el Señor nos ha encomendado una tarea nos encomendó, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones y enseñándoles que guarden. Cuando la palabra de Dios manda que vayamos, eso no es opcional, ¿cierto que no? Eso no es opcional, es un mandato que Dios nos hizo y que tenemos que hacerlo, gústenos o no nos guste. Solo que esto se lo dijo el Señor a sus discípulos, ¿cierto? Y hagan discípulos a todas las naciones. Y ellos quizás cuando dice aquí esta parte, dice
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que esta es la parte que más les gustó a los apóstoles, ¿cierto? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque es que pensaron que Él no se iba a ir, que Él iba a seguir ahí con nosotros. Porque siempre nosotros nos acostumbramos a que el que sabe bastante esté a nuestro lado. A que cuando, por ejemplo, vamos alguien nos sale como más preparado que nosotros, así sea en basura, porque lo único que tiene el mundo es basura, y salen con unas preguntas muy, muy difíciles. Y si tuviera el pastor aquí, si tuviera este man, si le da 3 vueltas y lo calla, ¿cierto? Porque eso es lo que nos pasa a nosotros, y eso les pasaba a los discípulos. Tal sería que si nosotros notamos en Hechos capítulo 2, habla que, oye, ellos quedaron asombrados, ¿cierto? ¿Cómo así que este hombre se va a ir? Hola, ¿cómo así que este hombre se va a ir? Hechos 2. Hechos 2, si será Hechos 2, vamos a ver si Hechos 2. Perdón, aquí dice la ascensión, está en Hechos 1. Dice el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero vea lo bonito, dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vea lo que dice el 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí que se pusieron a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Vea que curioso. Se quedaron mirando: oiga, pero ¿cómo así que se fue? ¿Cómo así que se fue? Ellos pensaban que él iba a seguir con ellos, pensaban que iba a seguir. De hecho, Juan también pensaba que todo, cuando murió, pensaba que se había acabado todo, primera medida. Después se puso feliz porque volvió a aparecer. En otro pasaje habla que él Pedro volvió a pescar y todos volvieron a sus quehaceres, y cuando, uy, mano, ya lo perdimos. Pero volvió a aparecer y pasó esto, ¿no? Volvieron pensando que se iba a quedar con ellos, y no fue así. Era necesario que él se fuera. Dijo: ¿para qué? Para que viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién nos eligió a nosotros? Nosotros elegimos a Jesús porque estábamos muy aburridos, ¿cierto? Estábamos cansados. Dice Juan 15:16. Vamos a ver si nosotros elegimos a él. Estábamos aburridos ahí, estábamos más menos aburridos. 15:16. Es que estoy leyendo ese. ¿Qué dice Juan 15:16? ¿Se lo encontraron? No me elegisteis vos a mí, ¿Léalo? sino que yo os elegí a vosotros, y os Pues, he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Entonces, ¿quién fue el que nos eligió? Esta palabra se la dijo el Señor a los judíos, obviamente. No me elegisteis ustedes a mí, yo fui el que los elegí a ustedes. O sea, no se crean con privilegios, yo fui el que los elegí a ustedes, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿para qué nos llamó el Señor? Para ocupar sillas, ¿cierto? Para que hablemos basura para Él. ¿Sí? Dice: para que vayáis y llevéis fruto. Para esto, mejor dicho, es que nosotros no nos imaginamos el privilegio que hayamos sido elegidos. Es que ni siquiera nos cae por la cabeza tan importante. O sea, ustedes, la mayoría,
no saben ni cómo era yo, no tienen ni idea cómo era yo. ¿Cómo era yo de tímido para mirar a una persona de frente? Para mirar a las personas, a mí me ponía de todos los colores, parecía un semáforo, de los nervios que me daban. Cuando me dieron la primera célula y empezamos me dieron, pues dice, hoy va a predicar el hermano Jairo. Uy, no me gustaba ni que me dijeran hermano, pero bueno. Y me dijeron, va a predicar. Y yo, uy, gracias a Dios que el pasaje que buscaron fue de Juan 10:10, ¿no? Y dijeron, ¿cuál de estos textos resalta más, hermano? Y yo, todo enredado ahí, pero como el pasaje era como llamativo, que dice que el diablo vino a matar, el enemigo vino a matar, a robar y destruir, y yo os he venido a traer vida y vida en abundancia. Y claro, yo dije, wow, ese es el texto que más me gustó, dije yo. Dijo, vea, para ver que escogió uno de los mejores textos. Claro, porque imagínense ese pasaje tan precioso, y yo siendo nuevecito, y no, este día estuve más enredado más asustado que el carajo, pero ellos me dijeron, uy, lo hizo, pero bien, predicaste lo más de bien. Entonces, pero bueno, gloria al Señor. Poco a poco el Señor fue madurando y fue quitando de mí todo ese miedo que cargaba mi vida, todo lo que traía. Aún estaba con esa señora que le digo que yo vivía, y fue un proceso, fue algo tremendo, pero Dios tenía un propósito con mi vida, y hizo que se rompiera eso, porque eso me hizo sufrir. El testimonio mío es muy largo, entonces por eso no puedo contar, pero Dios tenía preparado algo mejor, porque como dice, uno busca algo bueno, supuestamente, pero algo que Dios quiere siempre, lo mejor para nosotros. Para algunos el llamado es una carga. Sabemos que para muchos es una carga, ignorando que en el verso, creo que es en Juan 15:5, está ahí, ¿qué dice el verso 5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El problema de muchos es ese. El problema de uno es separarse del Señor y creer que puede hacer las cosas en sus fuerzas, ¿cierto? En sus fuerzas uno no puede hacer nada. No puede hacer nada. Separado del Señor. Es como una rama ahí que al principio hay gente que se separa, está caminando firme con el Señor y se aleja un poco y no se da cuenta que lentamente es como una rama, porque yo que soy del campo, se corta una rama y la rama que sigue viva por un tiempo, pero poco a poco se empieza a marchitar. Sin darnos cuenta, se empieza no, yo estoy bien. Yo me he encontrado personas que dicen, no, yo no volví a la iglesia, pero yo estoy bien, bien llevado, decimos. Sí, y nosotros, si comprendemos a qué es que pertenecemos nosotros, Dios nos dio un privilegio de entrar a formar parte de un gran ejército, ¿no? Un ejército preparado ¿para qué? Para la batalla, para que llevemos las buenas, como leímos anteriormente, las buenas nuevas de salvación a la gente, para que no callemos lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, que le contemos a la gente lo que Cristo ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. Para mí me parece, quizás para muchos, gente que yo me encuentro, les parece fastidioso ese evangélico, porque a mí si me dan la oportunidad de hablar, yo les hablo. Quizás muchos, la gente no ha venido, algunos, otros, sí, yo aquí he traído personas, quizás se devuelvan, bueno, pero la palabra queda sembrada, ¿no? Nosotros nos ha puesto el Señor es para eso, para que participemos de este ejército que derribe todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios, dice la palabra. Pero para que este ejército pueda hacer la obra completa como nuestro pastor la está haciendo por allá, se debe primero, ¿qué? Preparar. ¿Cómo va a ir un soldado a la guerra si no está preparado? ¿Qué tal que uno, yo estuve en el ejército, pero de veces me burlan porque
el ejército, el servicio que yo presté fue algo muy simple, muy sencillo. Se llamaba para soldados campesinos, para que la gente no se viniera por la ciudad. Y eso fue lo primero que hicimos la mayoría, tampoco de la libreta. Y eso, entonces era muy sencillo, no nos llevaban a nos hacían sí entrenamiento, no nos llevaban a patrullar. ¿Qué patrullar? Sí, cuando yo presté servicio toda la guerrilla no había surgido. Entonces, pero sin embargo nos preparaban en hartas cosas, orden cerrado y polígono, todas esas cosas nos enseñaron. Entonces, una persona que no esté preparada, ¿cómo la van a mandar a la guerra? Eso sería pan comido para el enemigo, ¿cierto? Pan comido. Los que han prestado servicio militar entienden lo que estoy diciendo. Esto no puede una persona salir a enfrentarse con el enemigo si no conoce. Dice que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, dice la palabra, ¿cierto? No debemos olvidar que nuestro enemigo es más poderoso de lo que usted imagina. Alguien dice que no, muchas personas dicen, no, el diablo, no. Una persona decía cuando empezábamos a estudiar en la misión carismática donde asistía antes, es que el diablo, pobre diablo, más bien no se despide porque la palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga. Tiene que estar uno más bien prevenido, o sea, preparado para poder resistir las obras del diablo. Para ir a la guerra se necesita estar un soldado totalmente sano. ¿Sano para qué? Nosotros necesitamos ser sanos de nuestro corazón, tener sanidad para poderle decir a la persona que Cristo sana. Que Cristo sana interiormente y sana exteriormente. O sea, muchas personas, lo que le digo, la mujer con que yo vivía fue sana de una enfermedad que tenía, fue sana. Y fue por un tiempo sana del alma, pero lamentablemente se volvió otra vez atrás. Dios mío, es muy triste. Dice la palabra de Dios, y si retrocediere, no agradará mi alma. Cuando uno se aparta de Dios, eso es una tristeza para el Señor, porque es como tener en poco lo que hizo por nosotros en la cruz. Eso lo dice Primera de Pedro, no tengo el texto, pero eso lo dice, que si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces necesita uno ser sano totalmente para poder hablarle a otra persona, hablarle al vecino, hablarle al compañero de trabajo, hablarle al que le arregla el carro, hablarle a cualquier persona que se presenta en el camino. Cuando uno pierde el temor, claro, ¿no? Porque si el temor está en uno, si deja que el temor lo domine, difícilmente va a poder llevar la palabra, porque siempre va a andar con temores de que le van a salir quién sabe con qué. O sea, es muy importante uno prepararse. A mí me gusta, bueno, como yo hago mis empanadas, trabajo en una sola parte y puedo colocar el equipo, el celular, la corneta, como dice el pastor, y la conecto ahí para escuchar. Me gusta continuamente estar escuchando prédicas. La palabra de Dios dice que uno debe prepararse, o sea, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Eso es muy importante, o sea, y aprende uno tremendamente. Hay pastores legalistas, hay pastores libertinos, hay pastores, muy buenos pastores también. O sea, personas, y yo escucho mucho, entonces eso me ayuda a crecer, para poder, cuando salga uno, salga y poderle decir, Dios es poderoso para hacer esto. Como nos enseñó estos días el pastor, esa pregunta estuvo buena. ¿Quién es Jesús? Para ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Quién cree que es Jesús? No va a contestar si se lo sabe. ¿Quién es Jesús para ustedes? Eso está bueno, es cierto. ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Quién es? O sea, muchos tenemos muchos conceptos de Él, y muchas cosas de lo que decimos es cierto, ¿no? Es el que quita el pecado, Él es el que liberta. Y yo le dije muchas cosas
No, Él es el que vino por nosotros, el que nos redimió, el que tuvo tanto amor por nosotros que fue capaz de dar la vida cuando nosotros no merecíamos nada. Pero dijo, sí, pero esa no es la respuesta que yo necesito. Él dijo, Jesús es, o sea, para exponerlo a los demás, Jesús, lo principalmente cuando le haga la pregunta a la persona, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. O sea, es muy importante esa respuesta, porque mucha gente tiene muchos conceptos errados de quién es Jesús. De hecho, lo colgamos en la pared pensando que Él es Jesús y nos va a ayudar. No, así no. Y entonces, pero si usted les pone quién es Jesús, ahí le puede decir, Jesús es el Hijo de Dios, el que envió al mundo para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Eso es una forma diferente. Aquel que liberta, aquel que tiene el poder para hacer todo lo que necesitamos. Eso. Pero entonces, nosotros necesitamos, estamos hablando que el soldado se necesita preparar, ¿cierto? Preparar para que se vuelva a prueba de todo. Vamos a Lucas 6:46. Vamos a leer este pasaje. Devolvernos un poquito de Juan. Lucas 6:46. ¿Cómo dice el título? ¿Se me encuentra? Los dos cimientos. Léalo, por favor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no lo hacéis, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Y si leemos el último, dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Es lo importante. Esto que el Señor dice, ¿cómo se debe edificar? Debemos ser cristianos a prueba de todo. A prueba de todo. Pero para esto no se puede ir uno a la ligera creyendo que ya soy creyente porque recibí a Cristo, o que ya soy creyente porque me la paso escuchando canciones, ya soy creyente. No, cuando cuando estamos viviendo la vida cristiana, nosotros nos levantamos un enemigo más fuerte de lo que usted se imagina. Más fuerte de lo que usted se imagina. Yo he escuchado un testimonio en estos días, me encanta escuchar testimonios, porque eso aprende uno a saber cómo opera el enemigo. Hay gente que se le ha escapado al diablo, y este libro me lo prestaron, lo iba a entregar hoy, no vino la persona que me lo prestó, y dice, él vino a dar libertad a los cautivos. Esto es la historia de una mujer que estaba totalmente en el satanismo, y ella pudo decir en este libro quién era Jesús, el poder que hay en Él para libertar a los cautivos. Entonces, una persona debe estar totalmente preparada, porque en el momento que usted reciba a Cristo, en el momento que yo reciba a Cristo, el diablo no hace, listo, se me escapó. Se me escapó. No, con Dios no es así, con el enemigo no es así. En el momento de que usted se le escapa al diablo, téngase, como dicen por ahí, porque se ganó un enemigo. Y por eso es necesario que uno esté continuamente, dice, velá y orad, para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne
es débil. Y si uno se descuida, vea, decía una persona en otro testimonio diferente a este, decía que él estuvo metido en el satanismo y los mandaban a que destruyeran iglesias. Hay muchas iglesias que las han destruido. ¿Por qué? Porque no militan como el Señor manda, o sea, en la oración continuamente y el ayuno y perseverando siempre. Entonces, cuando esto es igual que una pelea, si usted está peleando y baja la guardia, ¿qué cree? Tenga su golpe inmediatamente. Y eso pasa. Él decía que iglesias muchas veces ni siquiera los mandaban a iglesias grandes. Eso me dio a mí pues como tristeza. No nos mandaban a destruir ni siquiera iglesias grandes porque la presencia de Dios ni siquiera está ahí. Lamentablemente estamos viviendo tiempos de apostasía, ¿sabía? La Biblia dice que no vendría el Señor antes que viniera la apostasía. Muchas iglesias están llenas de apóstatas. Yo veo en YouTube muchas cosas de las aberraciones que hacen. Ya se forma un show en la iglesia. Ya le dedicaron a predicar de plata para que la iglesia se llene. Uy, claro, allá hablan de prosperidad, qué bueno. Allá, uno puede vestirse como se le da gana a uno y puedes borracharnos y también volver a hacer, ¿no? Eso no hay que condenarlos. ¿Para qué los vamos a condenar? Y eso decía este hombre a esas iglesias, ni que nos mandaba. Y a mí me quedó asombrado cuando dice que fue una iglesia pequeña que no era ni siquiera mucho. Yo le dije a mi esposa, les ganamos, porque dice que habían 15 personas nada más en esa iglesia, pero era una iglesia guerrera que le estaba atormentando, al diablo le estaba atormentando, porque eso si algo le fastidia a él es que lo atormenten con oración o que le roben almas, ¿oyó? Eso sí que lo atormenta, porque lo que más el enemigo sabe que él ya está condenado, ¿sabía? Sabe que está condenado y solo no se quiere ir. No se quiere ir, quiere llevarse a muchos, lo que más pueda, y luchará incansablemente, dice la Biblia, hasta el fin, para llevarse a los que más puedan. Dice que sabiendo que le queda poco tiempo, tratará de arrastrar a muchos. Entonces, espero que no sea el caso de nosotros, porque nosotros aquí, si algo nos ha enseñado nuestro pastor, es a que nos levantemos y seamos esos guerreros, esos soldados preparados, esos soldados a prueba de todo, que no estemos ahí con críticas, murmuración y chisme, que eso es lo que hay que tener también cuidado, o sea, cuando uno se presta el oído para murmuración, ay, sí sabe que no sé qué, ay, sí sabe que que no sé qué. Eso lo único que hace es contaminar la iglesia, contaminar su alma, dice la Biblia, y no edifica, ni se edifica a uno, ni mucho menos al otro que está llevándole la información. ¿Es que dar información? Tampoco que sea pecado esa barbarita, pero no. Es una cosa de información, otra cosa es murmuración, muy diferente. Entonces, como dice el pastor, si alguien se levanta a llevarle algún chisme, hábleme de Cristo más bien, o sea, que eso es lo importante, que seamos edificados sobre esa roca, ¿no? Aquí dice que soplaron vientos, que vino de todo sobre esta casa, y no le pasó nada. Dice que ahondó y puso el fundamento sobre la roca, ¿cierto? ¿Y quién es la roca? Cristo es la roca, ¿cierto? Si uno coloca, o sea, obviamente, para colocar el fundamento sobre la roca no es nada difícil, es un poco duro, porque aquí si usted mira más adelante, es una persona que tenía como más afán de, ¿qué me va a poner ahí a bregar ahí, a colocar ese cimiento tan tieso, eso que, no, dice más, el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra del mar, por la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina. O sea, eso es muy triste, no ponerse a edificar a la ligera, porque esto no es a prueba de nada, cualquier cosa. Este tipo de personas, la casa de Dios, ¿quién es? Nosotros, dice la palabra, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo.
Y esa casa debemos, ¿qué? Cuidarla. ¿Para qué? Para que no vengan aquí a morar espíritus malos, porque para eso fuimos libertados. Uno no puede decirle a otra persona que Cristo liberta cuando en la vida de uno ni siquiera ha sido libre. La Biblia dice, así que si el Hijo de libertad, seréis verdaderamente libres, ¿cierto? ¿Cómo decir que uno es libre? Vamos primero a Hebreos capítulo 12, para acabar de este punto. Hebreos capítulo 12, verso 1. Amén, ¿ya duró? 12:1. Por tanto, nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿cierto? Esto es muy importante poner presente esto que está diciendo el apóstol Pablo, creo que escribió esta carta a los hebreos. Dice que tenemos una nube de testigos, ¿cierto? Una grande nube de testigos. Despojémonos de todo el pecado y del peso que nos asedia. Porque ¿cómo puede uno hablar de que Dios liberta si lo ven a uno que aún lucha con cositas? Hay a nosotros, una persona creyente nos estaba haciendo la vuelta, como dicen vulgarmente por ahí. Nosotros, ¿qué íbamos a pensar? Que esta persona creyente se había robado una llave en nuestra casa, y nosotros éramos muy ingenuos pensando que un espíritu se robaba la plata. Pensábamos que un espíritu entraba, Dios mío. Nosotros, yo trabajo y le pasaba parte para pagar los servicios y para diferentes cosas, hacer un ahorro. Yo también, ella en otro tarro las ventas guardaba para el servicio de Claro y otras cosas, y siempre se deja plática por ahí, y ahorros para los servicios, para las cosas. Y esta personita creyente nos estaba haciendo el trabajito, y nosotros creyendo que el diablo nos estaba robando la plata. O sea, a nosotros nos ministraron allá, nos hicieron tratando de hacer, pues orar, a ver qué pasaba. Digo, pero es que se nos pierde la plata hace mucho tiempo. Marina, una sola, o sea, al principio no sabemos, no, tal vez nos equivocamos. Aquí yo dejé 50,000 pesos, estoy seguro, no están. Aquí dejamos 200,000 pesos. ¿Será que los gasté? ¿En qué los gastamos? Duda, o sea, nosotros pensamos que era un espíritu que se estaba robando la plata. Y Dios mío, qué ingenuidad tan tremenda. Porque qué iba a imaginarse si nosotros somos los únicos que tenemos llave, y nosotros somos personas de principios y le enseñamos a nuestros hijos que es bueno y que es malo desde la niñez. Ellos fueron consagrados a Dios. Yo decía, mi hijo no es así, ¿no? Y sin embargo llegaba la duda, ¿cierto? Llegaba la duda. Y resulta que ella me echaba la culpa muchas veces a mí. ¿Será que se me está robando? Yo decía, pero qué chiste tiene, yo robarla, si yo le doy la plata para que pague los servicios, para que eso sería robarnos entre nosotros, es algo ridículo. Y bueno, yo vi que alguna vez llegó, y yo estaba mirando mi mesita noche donde yo dejaba plata, y llegó de sorpresa, con cuidado, a ver si yo estaba pues calentando de la plata de ella. No, man. Entonces me dio mucha risa. Y nos ministraron, hicieron liberación y todo ahí, y la persona nos dijo, esto tiene que ser una persona. Esto tiene que ser una persona. Dice, pero ¿cómo? ¿Pero por dónde entran? Mirábamos las tejas, no es posible que entren. Entonces es difícil salir, muchas de entrar, porque claro, esas casas así no se puede, tenemos rejas, ¿no? Pero Dios, que es infinitamente bueno,
Marina empezó a orar más, Dios mío, pero ¿qué pasa, Señor? A mí me dieron una plata que ni siquiera era mía, como 1.000.000 de pesos y poco a poco se la fue perdiendo, cuando al último, ¡prum!, nos hicieron moñona, como decimos. Habían como unos 450.000 pesos y se perdieron. Creyente esta persona, creyente. Habla en lenguas. Tremendo, Dios mío. Y bueno, pero ya para resumir, porque no está bien demorarme tanto en esto. Pero de todas maneras, llega un día en que dicen por ahí que el ladrón deja huella, ¿cierto? O sea, el ladrón toma tanta confianza que cuando menos piensa, ¡pum!, se dejó pillar. Siempre ha pasado así en lo secular también. La policía los pilla porque se pueden dar mucha papaya. Algunos se quedan dormidos cuando entran a los almacenes porque toman tanta confianza que se quedan ahí durmiendo, se ponen a tomarse hasta la cerveza. Y resulta que esa persona se confió pensando que estábamos en la iglesia todos y no fue así. Una persona lo vio, ¿este qué hace aquí adentro? Ay, es que me duele aquí, es que tengo, ay, es que me está doliendo, necesito algo de un remedio. El día dijo, ay Dios, el Señor quitó ese velo. La Biblia dice que cuando conozcamos de Cristo, cuando la persona no conoce de Cristo, tiene un velo en los ojos y no lo deja ver, la luz del Evangelio de Cristo no lo deja ver. Y nosotros pues teníamos un velo diferente, creyendo en alguna tontada como era que nos estaban robando un espíritu. Y resulta que ese día se cayó esa cortina que teníamos y empezamos a atar cabos, ¿no? A cuadrar las fichas. Bárbaro, pues entonces sí, mirándolo bien esta persona, siempre que se perdía plata, nosotros no, él no estaba a nuestro lado. Ay, Dios mío, Señor. Entonces descubrimos, pero bueno, al principio yo quería ahorcarlo, al principio quería hacerle esto porque el enemigo le coloca a uno eso, hágale esto, hágale lo otro, este desgraciado se merece matarlo. Pero resulta que Dios, a mí Dios me ha enseñado, me ha hecho madurar, porque cuando pertenecía a la otra iglesia, a mí también me hicieron jugadas. Un cristiano me compró un seguro de 20.000 pesos cuando yo le di para que comprara uno de 120.000. Y entonces, claro, yo contento con mi moto hasta que, bueno, sufrimos un accidente y ¿este seguro está? Falso, por no decir la palabra que dice la gente. ¿Y qué pasó? Bárbaro, pero no puede ser, si un hermano, yo lo compré, yo di 120.000 pesos, señora gente. ¿Usted lo compró? Yo me lo compró un amigo, su amigo lo robó. Me dijo, su amigo lo robó. Oh, poder de Dios. Y bueno, también lo quería ahorcar, pero bueno, gloria a Dios, el hombre no me quiso devolver nada, o sea, se hizo el loco ahí que no puede ser, sí puede ser. Y resulta que pasado el tiempo yo lo perdoné, la familia de él pensaba que era mentira de nosotros y no nos creían. Y bueno, Dios me enseñaba que debía perdonar y listo. Eso me ayudó a crecer, lo que estoy diciendo, nos ayuda a crecer. Porque si se llena uno de resentimiento con algo que le han hecho, pues pierde uno también, porque no tiene la capacidad de perdonar. No que se dé todas las veces a porrear del diablo, porque tampoco es así, pero sí Dios nos enseña a perdonar. Dice la palabra de Dios que si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Si tuviera hambre, dale de comer. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y Dios le pagará. O sea, Dios nos paga lo que ese hombre nos robó. Y en cambio él sí queda más mal que todo el carajo. Entonces, a eso es que decía, uno para poder dar testimonio, para poder decir que Dios liberta, debe ser primeramente libre uno. Ahora sí vamos a Juan 8:31 en adelante. Este es espectacular, esta palabra que cuando yo la leí, wow, es algo tremendo, ¿no? 8:31 en adelante.
Y ahora es que me pasé. ¿Qué dice? Bueno. Sí. A los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Amén, ahí está bien. Ocho, se me ha perdido porque estaba leyendo la Hebreos, y con razón que no me coincide. Sí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Es muy necesario permanecer en la palabra de Dios continuamente para poder tener esa libertad. Tener esa libertad, porque dice: y conoceréis la verdad, y la verdad. Muchos no sabemos este texto de memoria. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí tiene una controversia el Señor Jesús, nada más ni nada menos, con su pueblo, los judíos. Aquellos que se creían que se la sabían toda. Aquellos que se creían que eran totalmente libres, pues ellos ya habían salido de esclavitud. Ellos duraron mucho tiempo esclavos, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo duraron esclavos? Pero ya no eran esclavos, supuestamente ellos. Pero como Jesús vino y les abrió los ojos, ellos los dicen, un dicho también popular, que por la verdad murió Cristo, ¿cierto? Por decirle la verdad, lo mataron. Por decirle la verdad, por decir así como están haciendo las cosas, no es. Ellos decían: no, este no cumple la ley de Moisés, este es un blasfemo, no sé qué va a ser el Mesías, ese no es. Dice, le respondió: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Imagínense, esclavo. No necesita estar amarrado, no necesita estar encadenado, no necesita ser negro, como dicen. No, señor, eso era en un tiempo donde esclavizaban a los negritos. Pero dice: el que hace pecado se esclaviza del pecado. Aquella persona se cree muchas veces que no, yo soy libre, no. Pero resulta que internamente, o sea, puede ser libre para la gente que lo rodea, pero internamente es más esclavo que cualquiera. Y dice, Jesús le respondió: esclavos del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, verdaderamente seremos libres. Amén. Lucas 4:16, ¿qué dice? Lucas 16, un poquito más atrás. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como descubrir a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie. 4:16, sí. Ah, es por eso. Vamos a buscar. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Sí. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Aquí estaba hablando, ustedes saben que el profeta mesiánico,
que llaman el profeta mesiánico, ¿cuál era? Isaías. Y aquí lo corrobora donde dice, y abriendo abriendo el libro del profeta Isaías, ¿cierto? Lo dice. Estaba hablando Jesús y él dijo, él al terminar este pasaje dijo, hoy se ha cumplido la escritura delante de ustedes. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces, él dijo, ¿a qué era lo que venía? ¿A qué era lo que venía? A dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es una tarea que nos encomendó tan linda, nos encomendó lo más lindo de todo que nos encomendó el Señor. O sea, una tarea hermosa que es darle libertad, ayudar a la gente a libertar a aquella persona que está cautiva por el diablo, cautiva porque aunque se crea uno que está libre, vea, no hay una persona que se crea que está mejor que aquel que tiene harto dinero, que tiene fama, que tiene de todo, pero que está más atado que el mismo diablo, ¿verdad? Y dice que nosotros hemos encomendado esta linda tarea, ¿no? O sea, nosotros no nos imaginamos el privilegio, o sea, la recompensa tan grande que tiene el Señor para nosotros, de que es llevar las buenas nuevas de salvación. Lástima que para muchos lo tienen en poco, o sea, llevar las buenas nuevas de salvación, como pareciera que es únicamente como para el pastor o para alguien, para unos poquitos ahí, el resto no. O sea, esto es algo que nace del corazón de uno, que solo hasta que uno lo quiera hacer, hasta que usted se proponga, le hablará a las demás personas de ese Dios que nos libertó, de ese Dios. O sea, una persona, o sea, no hay cosa más triste que venga alguien a contarle un problema a uno, no, que no sé qué. O sea, uno continuamente ve personas, a mí me enseñaron, un pastor que ya murió, un chocuano, decía, una persona siempre le da oportunidad a uno de que le hable de Cristo, y no venga a decir que no, siempre le da algo por qué hablar, para romper el hielo, como dicen, porque siempre da una puntada, no, que no sé qué, empieza a hablar de la situación del país, ahorita de que todo está muy barato, ¿cierto? Todo está muy barato. Entonces, hablemoslo por fe. Y entonces, todo eso son oportunidades de que la esposa o el esposo está traicionando, lo que no sé qué, o que uno ve gente llorando en la calle. A mí, claro que es como un poquito imprudente a veces para mí preguntarle, pero cuando veo una mujer llorando, una cosa, ¿qué será lo que tiene? O sea, me dan ganas de preguntarle, pero hay veces que se pueden enfurecer, pero la oportunidad la puede dar. O sea, porque uno no sabe de qué lo está uno, o sea, qué puede llegar a ser al llevar una palabra a tiempo, ¿no? Porque hay muchas personas que están a punto de quitarse la vida y alguien les da una palabra, inmediatamente reconocen, wow, claro, verdaderamente, uy, claro, reconocido, o sea, son totalmente libres. Pero cuando uno calla, la Biblia dice que si uno queda callado, eso es muy triste, no sirve ni para ser pisoteado por los cerdos, dice la Biblia. Por nosotros somos la sal de la tierra y tenemos que salar. No como, bueno, cuando la gente me dice, porque a mí me enseñan un mal concepto, de que este me echó la sal. No, me echó la sal, por bien. Y hay gente que es tan ignorante que piensa que nosotros tenemos malas energías porque no les salen bien las cosas a ellos. Porque no, eso no tiene nada que ver. O sea, nosotros somos cuando alguien me dice, me echó la sal, sabe que yo sí les digo, tiene razón, porque para eso nos colocó el Señor, para que salemos, para que demos sabor a la gente. No la sal que usted cree que trae ruina y destrucción, no, sino que somos la sal de la tierra, para que le digamos a la gente
lo que es capaz de hacer el Señor, sanar los quebrantados de corazón y decirle a la gente que Dios, que el Señor le devuelve la vista, lo deja ver, quizás no literalmente, pero sí lo deja ver que está mal, que estamos mal, que está caminando por un mal camino. Porque alguien se nos enseñó algo y es lo siguiente, que si usted ve, que si uno le habla a un impío que va por mal camino, eso sería igual que ver un niño que está a punto de caerse a un abismo y usted no hacer nada. Eso es igual. O sea, cuando uno entiende a dónde va la persona después de que se muere, cuando uno entiende, se le da igual, que se muera, que le manda el borracho. ¿Quién le manda a ser drogadicto? Desgraciado, que no hace sino hacer males. Pero resulta que el Señor nos tiene que colocarnos ese amor en nuestro corazón por los perdidos, para que podamos llevarles el mensaje a la prostituta, al homosexual y a toda persona que quizás no sea molesto, quizás no actúe, porque es que nosotros queremos que la persona actúe como a mí me gusta, y eso es muy difícil. Como dicen, para tener a alguien contento, a todo el mundo contento, eso es muy difícil. Pero sí, cuando hay amor por los perdidos, ya la cosa cambia. Y eso nos ayudará a que traigamos personas aquí. Yo me he propuesto y dije, Señor, yo no puedo seguir así. No quiero, o sea, seguir yendo solo a la iglesia. Dios mío. Y me lo he propuesto. Hace poco traje a uno de que estaba, o sea, muchos que se han alejado por causa de la pandemia. Y bueno, el hombre no sé qué clase de evangelio lleva, pero bueno, se fue por allá a hacer un trabajo y la mujer, o sea, dice, no, estamos bien, nosotros estamos bien, sí. Entonces él está por allá trabajando y dijo, pero ¿por qué no asisten? ¿Por qué si fueron una vez, por qué no volvieron? Ay, sí, no sé. O sea, disculpas bobas ahí, porque no saben que, como dice nuestro pastor, si alguno está enfermo, dice el pastor que digas, si a alguno le duele algo, va al médico. O si aquí es como un hospital, acérquese para que sea libre. Dice el pastor, yo no entiendo por qué si la persona está necesitada, se aleja de la iglesia. Si tiene dolencias, no va a la iglesia. Si tiene cualquier situación o pretexto saca para no asistir. Digo la verdad, es muy controversial. Si usted le pregunta a cualquiera que le pregunte, ¿usted qué cree que Dios es poderoso para suplir su necesidad? Amén. ¿Usted cree que Dios puede sanar? Amén. ¿Usted cree que Dios puede hacer tal cosa? Todos dicen que sí. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. Porque necesitamos es creer, o sea, la fe sin obras es totalmente muerta. O sea, lo más hermoso aquí, si podemos ver ya para terminar, para ir en la recta final, vamos a 1 Corintios 15, 58, para que vea que esta encomienda que nos hace el Señor no es para los desocupados ni para quitarnos tiempo, porque a mí yo tengo tanto trabajo y me tiene que hacer ir a la iglesia. No, hermano, si yo puedo hacer más pláticas y si no me hacen ir por ahí. 15:58, de los últimos versos Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. ¿Sí? Entonces, el trabajo en el Señor, ¿sirve o no sirve? Sí, hermano, dice, tiene gran recompensa el trabajo en el Señor. Él no nos deja sin su recompensa. Dice, así que, hermanos míos, amados, están firmes, o sea, firmes, sin dejarse mover, constantes, no intermitentes, que hoy vengo, la próxima no vengo, no. Creciendo en la obra del Señor. Para esto se necesita estudio, para esto se necesita oración continuamente, como estamos haciendo, para que pueda entender esto. O sea, si uno no ora, alguien ya murió, un tremendo hombre de Dios, decía, cristiano que no ora ni ayuna,
el diablo se lo desayuna. Y aquí un pastor también lo dijo. Y es verdad, o sea, uno que no sea de oración se vuelve raquítico, espiritualmente raquítico. Eso lo comprobé yo, porque durante harto tiempo fuimos a la iglesia antiguamente y sabía más palabra que cualquiera, porque por eso cuando el pastor pregunta algo, yo soy de los primeros que contesto, porque ya aprendí palabra, me enseñaron. Pero ¿qué pasaba? Se volvió solo palabra. Y descuidaba la oración, y yo quería que las cosas me salieran bien, y no. Muchas veces hasta lloré porque, ¿pero por qué? ¿Por qué me frego tanto? Y no se ve el resultado del fruto. No se ve yo siendo creyente y estando tan mal. Pero es que la palabra de Dios está un poquito condicionada a unas cosas que tenemos que hacer, o ser constantes creciendo en la obra del Señor siempre, pero eso va con oración, con entrega, continuamente con trabajo. Y el trabajo en el Señor es ganar almas, decirle a la gente quién es Él. Y así, si dice el trabajo en el Señor, no es en vano. Y si encontramos otra promesa bien hermosa, está en Mateo 25, verso 25, si no estoy mal. Mateo 25. No, pero el verso 25, ese es el último, pero un poquito más atrás dice, y habiendo llegado el que había recibido 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y así sucesivamente a los que les dio un poco menos, de aquel que le había dado 2, al otro, pero al que le había dado 1, ¿qué hizo? Lo guardó, y dice el verso 25, por lo cual tuve miedo, verso 25, y fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Eso es tremendo, ¿no? Porque ahí dice, respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y ahí está la sentencia, o sea, para que, como dice, al que tiene se le dará más, porque esto le fue quitado y dáselo al que tenía más harto. Entonces no hay pretexto, o sea, uno no puede estar sacando pretextos de que no puede, de que no soy preparado. Yo no tengo bachillerato, tengo nada más poco estudio que me dieron mis papás, y claro, me creía totalmente incapaz de todo. Es que jamás me imaginaba estar hablando aquí delante de la gente, pues muchos, y eso yo dije, uy, bueno, verdaderamente yo glorifico a Dios, porque ese miedo se me fue pasando cuando fui conociendo de Cristo cada vez más. Digo, verdaderamente esto solo lo puede hacer Dios. Y como dice la palabra, ni siquiera tenía ese texto, pero aquí ya que me vino a mi mente, como era yo. 1 Corintios 1, 26 y 27 creo que está. ¿Cómo era yo? ¿Por qué? Para que, si algunos se creen incapaces, pues para que sepa que Dios a esos son los que usa, a los incapaces, ¿no? 1 Corintios 1, 26, a ver si es ese, pero 1:20. Pues mira, hermanos, nuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado
escogió Dios lo que no es para avergonzar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Vea, ¿sí ven? O sea, no diga que yo no puedo, no digamos que yo no puedo, porque en Cristo todo lo podemos, porque Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos da, o sea, de lo más insignificante, nos usa, así no tengamos conocimiento, así no tengamos nada, dice que no somos poderosos, no tenemos, se creen, o sea, dice que no escogió a los poderosos para que la gente, nadie se jacte en su presencia, nadie venga a decir, es que yo sí hice esto, es que yo como tenía esto, su dinero, su fama no le servirá de nada si no baja la cabeza, si no se doblega y deja que Cristo lo moldee, porque Él es el que moldea a su imagen, Él es el que quiere hacer en cada uno de nosotros una gran persona, hacer que la esposa, hacer que sus hermanos se asombren, hacer que nuestra familia diga, wow, este es Marcos, este es Carlos, uy, no, pero cómo está cambiado. Sí, así, eso hace, a uno le ponen hasta sobrenombres y me decían, llegó el pastor, y yo pues, ni por mi mente de que uno digo, no, son simplemente servidores de Cristo, amén. Entonces quiero colocar este tiempo, bueno, entonces darle gracias a Dios por habernos permitido compartir la palabra. Gracias. Va a escuchar esta canción a la letra, porque quizás uno escucha canciones y las escucha a la ligera y no sabe el mensaje tan importante que trae. ¿Quiénes somos? En Dios, ¿a qué nos ha mandado el Señor? Escucha, pueblo mío, dice la canción. Oh Dios, mi alma te alaba. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna con un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se acaba en tu mente y dices que me amas. ¿Qué has hecho muy fuerte en tus razonamientos? Has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme en un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas malas. Si la televisión, las modas o la fama nos distraen. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de la palabra. Mi anhelo es su sangre, que muestres mi gloria, y en mi corazón que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Gloria a Dios. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos. Muchos han empezado así, fervientes en amor, pero dejan apagar el fuego. Oh Señor, perdónanos, Señor. Enséñanos, Dios mío, a encender la llama del Espíritu que siempre arda en nosotros, Señor, de amor por ti. Siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Oh Dios, Entonces será demasiado tarde si intenta no buscarte. podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar Por ti, Señor amado, nuestras mejillas se gastarán de llorar si solamente descuidamos esa salvación tan grande, dice tu palabra, Señor.
Ten compasión y misericordia de nosotros y perdónanos, Señor, si no hemos hecho el trabajo, Señor. Perdónanos, Padre bendito del cielo. Perdónanos, Padre celestial, porque nos has encomendado una tarea, Señor. Perdónanos, Dios. Danos esa sabiduría y ese entendimiento, Señor. Tu palabra enseña, Dios de los cielos, que el que gana almas es sabio. Danos esa sabiduría para ganar almas, Señor. Señor bendito, tu palabra dice que el que haga volver del error a un pecador salvará un alma del infierno y cubrirá multitud de pecados, Señor. Ten compasión, misericordia, Señor amado, ten misericordia, Dios de nosotros, Señor. Oh Dios, guárdanos, bendito Señor, de quedarnos, Señor amado, del rapto de la iglesia. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Padre bendito, como tu palabra dice, Señor amado, en el libro de Lucas, que miren, que sus corazones no se carguen de glotonerías, no se carguen de los afanes de este mundo, de las cosas del mundo, del trabajo, de todo, Señor. Cuando venga de repente la venida tuya y nos quedemos, Señor. Ten misericordia, Señor amado, porque tu palabra dice que tú vendrás como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad llegará la destrucción repentina, Señor. Ten compasión de cada uno de nosotros, Dios. Ten compasión, Padre bendito del cielo, de cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos a hacer lumbreras en el camino. Para eso nos llamaste, Señor, para que seamos luz en medio de las tinieblas, Señor, para que seamos esa sal de la tierra, Señor. Luz en el camino, Señor. Aquel que está perdido, aquel que está dolido por cualquier situación, aquel que está a punto de quitarse la vida, aquel que no te conoce, Señor amado, y por eso hace cosas desagradables ante tus ojos, Señor. Y pensamos que con vicio, Señor amado, saciamos nuestra alma, saciamos nuestros deseos, pero eso lo único que hace es alejarnos más y más de ti, Señor amado. Ten compasión y misericordia de nosotros. Derrama de tu espíritu sobre nuestras vidas. Derrama de tu espíritu, Señor amado, en cada vida, Señor. Sana el corazón de cualquier persona que esté aquí, Señor amado, el que está dolido, aquel que está angustiado, Señor amado. Tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro amparo, tú eres amparo de los huérfanos y de las viudas, dice tu palabra. Tú eres, Señor amado, aquel que nos redimió, aquel que tiene el poder y la autoridad sobre cualquier fuerza del enemigo y que nada nos dañará, dice tu palabra, si tan solamente confiamos en ti, Señor. Guárdanos, papito Dios del cielo. Guárdanos, papito Dios del cielo, de seguir cómodos, Señor. Quítanos de esa comodidad, Señor. Muévenos esa silla de confort, Señor amado. Y muévenos, impúlsanos a que llevemos, Señor amado, el evangelismo a las calles, al trabajo, al bus, donde quiera que tú nos coloques, Señor. Pues tú no nos has mandado a que nos quedemos quietos y pasivos, sino a que seamos lumbreras en el camino, Señor amado. Gracias, papito de la gloria, por los que asistieron a esta reunión, Señor, porque serán bendecidos, serán edificados en tu palabra, Señor. Haz que la palabra, Señor amado, expuesta, Señor, sea como una lumbrera a su camino, Señor. Que no tome en broma la palabra, sino que la tome en serio, Señor, porque sabemos que traerá recompensa, Señor amado. Tu palabra lo dice, que el trabajo en el Señor no es en vano, Señor. Hoy bendecimos tu santísimo nombre, Señor, por esta linda oportunidad que nos diste, Señor, de predicar el evangelio y de escuchar tu palabra, Señor. Llena cada vida, Señor, sana cada corazón, Señor amado, y borra todas nuestras rebeliones. Tú eres quien borra nuestras rebeliones, que sana nuestras dolencias, Señor amado. Tú eres quien perdona toda nuestra iniquidad, Señor amado. Padre, muchísimas gracias te damos, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que la obra que está haciendo el pastor, que esa reunión haya sido de mucha bendición, Señor. Y que muchas personas de esas que están familiares de don Abraham, Señor amado, caminando fuera de tu propósito, Señor amado, sean impactados por una palabra, Señor amado.
porque la palabra tuya es eficaz, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Papito del cielo, porque tu palabra no vuelve vacía. En ti creemos y en ti confiamos, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso.